¿Okay? Entonces, en cambio, la carne mechada, como era del factor desecho, básicamente se cobraba, no a costo, pero Mucho más el económico. factor desecho era mínimo, era básicamente 5%, y era mucho más económico, entonces te daba como que ese margen, ese juego, pues, porque al final es un juego. Exactamente, y por lo menos esto también es para que lo vean como que no hace falta tener un menú. A ver, nosotros teníamos un menú a nivel interno, pero no para ellos como tal, para ellos no existía un menú, pero nosotros a nivel interno sí teníamos un menú y sí sabíamos qué ofrecer y qué no, para que entonces fuera rentable, porque si no iba a ser un negocio que al final del día sí podías vender mucho a un precio súper económico si querías, pero no te iba a quedar realmente nada. Sí, que llegó un punto que fue creo que en el 2016. Sí, fue después que regresamos de Quito. Sí, fue en el 2016, 2017 por allí, que sí, o sea, detuvimos ya la sociedad porque la alianza, pues. Sencillamente porque no nos convenía. ya no nos convenía. Pues. Sí. O sea, ya los precios que querían pagar no se querían pagar, ya a veces se les estaba comenzando a cobrar todo en dólares y ellos todavía no querían hacer nada en esto y ya básicamente no convenía. Exactamente. Y se canceló los puntos. O sea, tienen que saber también cuándo determinar, hasta cuándo estar con alguien y hasta cuándo no. Exacto. O sea, cuando de repente se comienza ya a ser muy nolloso, muy aburrido. Y muy complejo. Muy complicado de trabajarse. Sí. Ya es cuando las alianzas pues ya no van a ninguna parte y es mejor simplemente cortarlas. Sí, cortarlas de la buena manera. Exacto. Y bueno, luego de Berenchan, nosotros decidimos lanzarnos a Quito. Yo tenía una propuesta de trabajo. Que bueno, Y queda de la misma cámara. Queda de la misma cámara, era la misma gente de la cámara, pero en Quito. Y bueno, al final de esa propuesta pues se hizo Saliagua y nosotros terminamos en Quito. Bueno, tú sí trabajaste un tiempo como en una especie de clínica. Sí, era una cosa, era el catering de la clínica en sí mismo, del hospital. O sea, el que le llevaba la comida a los enfermos, básicamente. Que ese tipo de comida, bueno, ya tú habías trabajado en Venezuela de eso, sí, pero es súper delicado. Es súper delicado, todo es pesado, todo es medido, la sala, o sea, es un súper trabajón. Yo fui chef ahí de la clínica La Floresta, porque un amigo que es el dueño de toda esa parte, me dijo que lo ayudara, me dijo que lo ayudara a iniciar todo eso, y de verdad que es súper complicado. Sí. Es súper complicado, tienes que reunirte con los nutricionistas, o sea, es una cosa compleja. Cada paciente es distinto. Y en Quito era más complejo porque por cada error que cometían era una multa de $5,000. Sí, porque era un catering que, ¿sabes qué? Era como un catering, ellos tenían un restaurante y ellos también tenían un catering que se encargaba de todas estas cosas, que sí, plataformas petrolíferas, todas estas vainas así. Y si la clínica multaba con $5,000 cada vez que salía en retardo los productos. Sí. O sea, entonces era una cosa, una presión, o sea, era un trabajo agotador y... Duró poquísimo tiempo. Y pues nada, hubo un momento en Quito en el que nos encontramos literalmente, o sea, tenemos lo del alquiler y no tenemos más nada, ¿ok? Sí. ¿Qué hacemos? En un país donde no conocíamos a nadie, donde en aquel momento no había venezolanos en Quito, o sea, o la comunidad venezolana era muy pequeña. Bueno, sí había, pero me acuerdo que era tan pequeña que los domingos se reunían en el Parque La Carolina a vender pirulines, ron, ese tipo de cosas, y era muy, muy poquita gente. Y pues el señor escéptico en Instagram, Luis Miguel, agarró un día y dijo, bueno, vamos a crear un catering aquí en Quito. Sí, porque lo bueno de Quito es que las facilidades para hacer empresas y todo esto era súper bueno. Nosotros sacamos permisos sanitarios, permisos todo, porque siempre hay que sacar todo. Siempre tienes que estar en regla. Porque siempre tienes que estar blindado en esa parte. Entonces lo que hicimos fue que abrimos, me acuerdo, eran como las 9 de la noche, nos fuimos a un lugar que se llama Juan Valdés, que es como una especie de Starbucks latinoamericana, porque había wifi gratis, o sea, tenías que consumir, pedimos un té de, no sé, $2. 3 horas ahí con el té. Me acuerdo que puse en la computadora cómo diseñar un logo gratis. Y descubrimos a Canva. En el 2015. La relación de Canva y yo es súper, creo que es de las relaciones más longevas de mi vida.
cuando Canva todo era gratis, era maravilloso. Ahora hay que pagar. Obviamente creábamos un logo con los recursos con los recursos gratuitos que tenía Ese logo Canva. era perfecto, ese logo a mí me encantaba, Sí, todavía me encanta. era como vino tinto con anaranjado y Una con una vaquita. vaquita. Bueno, creo que todavía hay un ¿No panfleto tenemos por un ahí. panfleto de eso? Hay Éramos un- por una foto, viendo una foto Hay en un el panfleto Instagram. guardado todavía de Keto Chef, que se llamaba así Keto Chef. Y básicamente lo que queríamos emular era un poco lo que hacíamos con Ben Champ, pero básicamente estilo catering. Y lo logramos. bueno, ¿qué hicimos? Combinamos el Instagram y decidimos invertir parte del poco dinero que teníamos En panfletos, en 1000 panfletos de la más mejor alta calidad con porque eso es el logo. importante, nunca pueden escatimar costos en calidad. En calidad de materiales, Sí. o sea, cajas, Nunca. panfletos, lo que sea que vayan, si van a, es como nosotros siempre decimos, en aquel momento, porque obviamente estábamos en una situación, o sea, muy compleja a nivel económico, en otro país, porque no es que teníamos, estoy en mi casa, estoy en Solos. Venezuela, O sea, estábamos solos. Ya tenía 21 años, yo Sí. tenía 24. Sí, o sea, éramos unos niños. Y lo que hicimos, no queríamos pedirle ayuda a nuestros padres, porque nuestros papás obviamente antes de irnos nos habían dado una muy buena ayuda, pero el tiempo pasaba, el trabajo, el tema, y nada, no queríamos, en ese momento éramos muy cerrados en ese sentido, Sí. y no queríamos Era muy pedir terco. ayuda a nadie. Entonces nada, decidimos asumir ese riesgo nosotros mismos. Y lo que le decimos es, cuando ustedes les toque asumir un riesgo de esa envergadura, traten de hacerlo en la medida de lo posible, lo mejor que puedan. O sea, no escatimen de porque no tienen dinero o porque están muy recortados de dinero, lo van a hacer a medias. No, denlo el 100%. Sí, porque si no lo das por el 100%, no vas a recibir el 100%. Exactamente. O sea, si das el 50%, vas a recibir el 50%. Total. Entonces, cuando te arriesgues, arriesguete. Sí, y lo que hicimos fue que fuimos a una imprenta, imprimimos los panfletos, al día siguiente los teníamos, y fuimos literalmente por toda la avenida Amazonas, creo que se llamaba así, avenida Amazonas, a repartir oficina por oficina, porque abrimos un Instagram y repartimos los panfletos en la avenida Amazonas, en la avenida República del Salvador, que era donde nosotros vivíamos, por toda esa área, en donde está el Quito Central, Quicentro que se llama, por toda esa área empezamos a repartir en cuanto a edificio, oficina, por todas partes. Había gente amable, había gente que no. Hubo hasta una hamburguesa que le regalamos a un vigilante para que nos dejara. Hacíamos comida de muestra para que la gente, o sea, también después el vigilante nos comida. llamó para una cena de él. Ay, sí, me acuerdo. Hicimos muchas cosas, o sea, invertimos, aparte de tiempo, invertimos todo, o sea, literalmente todo lo que podíamos. Y sí, porque al final... también nos cansamos de, por lo menos, la imprenta que iba, ya nos conocían, porque yo había impreso más de 100 currículos, porque de verdad yo repartí currículos en todas partes, En porque todo yo me fui sin propuesta, pues, ¿sabes? Y íbamos con la propuesta de Diana y yo repartí currículos en todos lados, en todas las bromas, pero nunca se dio. Nunca sentimos como que, nunca se dio, sino que, bueno, no se da, es por algo. Sí. Y no se ve por algo, por esto. Entonces, en aquel momento lo que hicimos fue, repartimos todo y como a los 3 días de haber repartido, nos llaman, nos llega un correo y nos dicen, hola, nosotros somos una productora que está haciendo de televisión y cine y estamos haciendo una serie, queremos presupuestar para que se haga el servicio de catering de la serie. O sea, eso fue, me acuerdo la felicidad que tuvimos. Y en aquel momento, en Venezuela, por lo menos, se cobraba siempre el 100% antes de todo. Nosotros, en Quito, no podíamos cobrar el 100% antes de todo, sino cobramos que el 50 el 50 y después el 50. Entonces, con todo la ventaja del catering es que el catering te permite invertir con el dinero del cliente. Entonces, con eso agarramos y compramos todo el menú, ¿ok? Y todo el empaquetado. Me recuerdo que el empaquetado era gris, plomo, así, sí, bellísimo. Era un empaquetado bonito, o sea, súper sencillo, obviamente, de anime. Sí. Que ese empaquetado lo fuimos a buscar a pie. Porque en Quito no teníamos carro. Lo fuimos a buscar a pie, que eran como media hora caminando hasta el proveedor donde estaban las bolsas, el empaquetado. Sí, es verdad. En nuestra mini cocina. Porque era chiquita. Y lo cómico de Quito era que nuestra casa era vacía. No teníamos nada. Porque alquilamos vacía. O sea,
O sea, no sé, tenía que... nada. No tenía nada. Tenía compramos el colchón y ya. Entonces, bueno, hicimos o sea, el colchón y todo el arredo de la cocina en sí mismo, ¿no? Los platos, las ollas, eso. Hicimos todo en la mini cocina y con el miedo de la vida, como que, ay, si esta gente luego no nos paga. Y sí, porque nos daba mucho temor. Bueno, nada, fuimos, entregamos y bueno, nos pagaron obviamente. Varios un taxista, le dije que necesitaba que me llevara, porque eran a las 6:30 de la mañana que tenían que ir unos eran desayuno y los otros eran en la tarde. Mira, necesito que me lleve, necesito que me busque, y yo llamando al taxista y el taxista llegó al final. Eso fue una experiencia movida. Entonces, estando en Quito, pues bueno, llegó un momento en el que de verdad no nos dio el dinero suficiente, porque luego también hicimos otro catering para otra empresa que nos contactó por Mercado Libre, porque nosotros nos metíamos en todo lo que veíamos, Facebook, Mercado Libre, todo lo que veíamos. Sí, porque en ese momento Quito, o sea, Ecuador como tal, era muy de Facebook y de Mercado Libre. Sí. Era muy de eso. Sí. Y entonces nos metimos en todo eso. Y estando en Mercado Libre nos contacta Uribe Schwarzkopf, que es una constructora, para que fuéramos el catering de sus empleados. Bueno, en total, entre lo que hicimos y lo otro, llegamos a la conclusión de que, pues, Quito, a pesar de que nos dio la idea. Nos dio la idea del catering, pero Quito no era nuestra ciudad. No nos sentíamos con la ciudad. A mí me sangraba la nariz toda la semana. Sí, la altura. Toda la semana me sangraba. O sea, una cosa iba caminando y yo, no vi. En Quito estuvimos 6 meses, y creo que aprendimos lo suficiente. Fue una escuela, literal, desde el momento cero. Fue una escuela. Sí, y fue la escuela y fue donde creamos lo que es Samán. Y porque en Quito, luego, nosotros nos regresábamos el 28 de enero. Y pasamos diciembre en Quito, obviamente. Entonces ese diciembre cayó jueves, 24, 25 y así, 26, y fin de semana. Entonces, en esos fines de semana, o sea, el fin de semana del 24, el fin de semana del 31, no salimos de la casa, hicimos una mini cuarentena. Nos encerramos y creamos todo el plan de la marca de Samán Gourmet. En aquel momento no teníamos nombre, pero empezamos a crear todo desde cero, o sea, desde quiénes nos podían ayudar, quiénes trabajaban en radio y en televisión para ayudarnos a hacer publicidad, qué proveedores conocíamos, qué contactos teníamos, qué pasaba si se perdía la harina pan. O sea, empezamos a todo y hicimos como una lista enorme a qué cliente queríamos ir, todo, la marca, todo el branding, la tipología, el menú, o sea, todo, quiénes eran nuestra competencia directa, quiénes no, o sea, todo lo creamos en Quito. Y me acuerdo que cuando llegamos el 28 de enero al aeropuerto, nos fuimos a Margarita. Sí, obviamente nos fuimos a la playa. A los 2 días nos fuimos a Margarita. Y luego que nos fuimos a la playa. En la playa pues se nos ocurre el nombre de Samán Gourmet. Acto seguido llamamos a nuestra diseñadora, que es Fer, nuestra diseñadora estrella, y le dijimos, mira, nos tenemos que reunir, queremos hacer un logo nuevo, no sé qué. Eso sí, invertimos el dinero que nos trajimos de Ecuador, de todo lo que habíamos trabajado, en hacer todo desde cero, perfecto. Y al día siguiente empezamos literalmente a trabajar en Samán Gourmet. Apenas tuvimos el logo, comenzamos, lo registramos en el SAPI, registramos todo. La empresa ya la teníamos. Sí, trabajamos mediante Suculentos Paladares, que era la empresa. Y empezamos. Empezamos. Me recuerdo que pagamos esta de bodas. Sí, esta de bodas. Eran $120 para iniciar. Y en ese momento era bastante. Más fuerte, sí, fue una inversión súper fuerte porque no conocíamos esta de boda, no sabíamos si era confiable, si nos iba a generar clientes o no. Pero fue la plataforma que hizo que Samán Gourmet estuviera posicionado en Google. Sí, y en un nivel alto. Sí, con un target de cliente al que realmente queríamos. Y me acuerdo que para ese momento lo que hacíamos era, queríamos hacer eventos y sabíamos que el dinero estaba en los eventos grandes, en los eventos privados. Entonces anotamos, yo creo que llegué a anotar casi 200 wedding planners, 300, le mandamos, y en aquel momento no existía MailChimp, o bueno, si existía yo no lo conocía, y mandamos a cada una un correo de mail marketing, de las cuales respondieron, no sé, 3 personas, con una de ellas, María de los Ángeles,
Obviamente hicimos una alianza súper buena que al día de hoy todavía nos hablamos, o sea, todavía la seguimos considerando de verdad una de las mejores de Caracas, y con la que hicimos muy buenos eventos. Y así fuimos poco a poco, o sea, fue como Samán Gourmet no dio resultados al primer mes. Para que Samán Gourmet tuviese... Mira, los primeros 3 meses no hicimos nada. No hicimos nada. O sea, mandábamos presupuesto y nada. Trabajamos solamente con la cámara, con Fede Cámaras. Con Fede Cámaras, que fue un evento de ellos. Pero no queríamos trabajar con corporativos, pero el corporativo para los pagos es un fastidio. Sí. Igual la gente de San Ignacio, que eran unos fastidios, eso fue un casino enorme, un problema enorme. Queríamos trabajar con privados. Pero no llegábamos al privado que queríamos. No. Costó, ok. Tuvimos que hacer fotos, tuvimos que trabajar un poquito en todo eso, mostrarnos, y después del tercer mes, cuando comenzamos con las alianzas con las Wedding Planner, al tercer mes, que en aquel momento fue en junio, tuvimos nuestro primer evento privado, que fue una boda civil. Y de ahí en adelante, o sea, entre el boca a boca, entre las alianzas que poco a poco fuimos haciendo, porque luego también hicimos alianza con otros proveedores, todo se fue como... Mentira, el primer evento no fue ese, fue en la fiesta de cumpleaños infantil. Fue una fiesta, ¿saben que en Venezuela la fiesta de cumpleaños de los niños parecen bodas? Bueno, fue algo de ese estilo. Fuimos fuimos el catering, y bueno, después de ahí, digamos como que fuimos rodando. Sí, todo empezó poco a poco, o sea, la cosa fue creciendo, siempre impecable a la hora de hablar con el cliente, siempre impecable a la hora de mandar los presupuestos, o sea, siempre trabajando como una empresa, ¿okay? Porque Samán Gourmet es una empresa, o sea, no es un emprendimiento, no es algo que me hago para rebuscarme, no. Y, o sea, tienes que cambiar ese pensamiento de estoy haciendo algo para rebuscarme, porque así nunca vas a llegar lejos, o sea, nunca vas a ir más allá, siempre te vas a quedar estancado allí, o sea, tienes que ver lo que haces como una empresa. Sí, porque aunque no lo creas, la vibra con la que miras tu negocio, o sea, si tú ves a tu negocio como un rebusque, como un bueno, sí lo hago, tengo otra cosa, no sé qué, esa va a ser la vibra que lo va a acompañar siempre. O sea, eso era todo, Samán Gourmet era todo, o sea, no era todo, pero era súper orgulloso, es mi negocio, es mi empresa, sí, cuando nosotros llegamos con la idea de Samán Gourmet, ni tus papás, ni mi mamá le apostaban. Tu mamá sí un poquito, pero nadie apostaba un céntimo por Samán Gourmet. Mi papá pensaba, bueno, otro negocio más. Nadie apostaba un céntimo por Samán Gourmet, o sea, nadie creía. Y de repente, después de mucho tiempo, digamos, de esfuerzo. Después cuando comenzamos después de los primeros 3 meses de nada, o sea, cero. Cuando les decimos cero, era cero. Donde nosotros mismos, a pesar de todo, nosotros decíamos, oye, ¿pero por qué? Pero nunca nos rendimos. O sea, nunca dijimos, no, esto no va a dar, no. Nosotros estábamos convencidos al 100%. Simplemente hay que ser pacientes. O sea, hay que ser pacientes. Y en todos los negocios así, cuando te comienzas a impacientar. Bueno, creo que se dice así. No, creo que soy italiano. Cuando se comienza a impacientar, o sea, comienzas a cometer errores. Comienzas a cometer errores, comienzas a hacer cosas a lo loco. Y no es la idea, o sea, tienes que ser paciente, saber esperar, obviamente, esperar trabajando, ¿no? Esperar haciendo cosas para que lleguen las cosas, no es esperar sentado y ya. Exactamente. O sea, entonces, bueno, después de ahí, de Samán, nos dimos cuenta de que, pues bueno, él arrancó, nos dimos cuenta de que era realmente lo que nos gustaba. Y como en el 2017 hicimos más de 150 eventos en el año. Sí. Solamente en el 2016, que fue nuestro año de arranque, hicimos 100 eventos, y eso que empezamos en marzo. O sea, que fue un montón. Ya para el 2017... Bueno, julio, porque marzo. Ya para el 2017 hacíamos 3 eventos. Semanal. No, 3 eventos un día sábado. Sí. O sea, durante el día sábado. Semanal podíamos hacer, o sea, digamos... Sí, porque después de todo esto también lo que hicimos... A ver, nosotros siempre... Cuando Samán comenzó a tener cuerpo, ¿sabes? Cuando comenzó a tener clientes, o sea, era el momento también de salirnos, porque, a ver,
no puedes meter todos los huevos en una sola canasta. Entonces comenzamos también a lanzarnos hacia la parte diplomática y corporativa. Sí. ¿Okay? Y es cuando comenzamos a hacer el catering de Chevron, es cuando comenzamos a hacer el catering de la Embajada de Francia, y del agregado comercial. Del agregado comercial, ¿sabes? Entonces, de Paraguay, eso fue una época que fueron puras vainas diplomáticas. Puras cosas. También hicimos la boda Paraguay, de un Italia, agregado chino. El agregado chino, sí, es verdad. Entonces ya, ¿sabes? Teníamos ya la parte privada y también la corporativa. O sea, por lo menos en la parte del 2020, no, 2019. 2018. Que hubo como un bajón en eventos privados como tal, creo que por todo esto de las protestas y toda esta cosa, ¿no? Sí. La parte corporativa todavía sigue funcionando bien. Todavía sí. O sea, entonces, por eso es lo importante de ampliar un poco la mente y tener ambos, ¿no? Sí. Y para aquel momento ya estábamos empezando a crear Saman to Go, que al final del día pues nunca terminó de ver la luz porque nosotros nos vinimos a Italia. Pero ya, la verdad nosotros con Saman, si hubiésemos seguido en Venezuela, no nos hubiese tomado por sorpresa la pandemia, porque ya nosotros habíamos pensado en migrar al delivery. Sí. Claro, nosotros tenemos 10 años en el sector, o sea, no es lo mismo una persona que tiene un año en el sector a nosotros que ya hemos pasado. Sí, porque el delivery, no era tanto el delivery, sino el empaquetado, el empaquetado, o sea, queríamos hacer que, o sea, los pasapalos, no eran todos los pasapalos, era un menú específico del Saman, que eran como los más vendidos, lo que la gente quería comer siempre. Queríamos pasarlos a la parte congelada, empaquetada. Exactamente. Entonces, para también meter en otra canasta otra cosa. O sea, siempre hay que expandirse con estrategia, ¿no? O sea, expandirse con mente empresaria. No expandirse, voy a hacer más tortas y más galletas. Exacto. No. Sí, y bueno, ya para ese momento sí teníamos un centro de producción. Sí, un presupuesto más y todo. Ya teníamos un presupuesto mucho más grande. O sea, ya habíamos salido, ya teníamos personal, ya teníamos empleados propios. O sea, de verdad fue una época en donde pues expandimos en su máxima expresión de todo lo que implica el negocio gastronómico en 360 grados, ¿no? Sí. Y luego, pues nosotros acá. Decidimos, Saman se quedó en Venezuela y decidimos nosotros venirnos a Italia. Primero por un tema pues, de ciudadanía y segundo porque estábamos cansados. Venezuela nunca vivimos, o sea, obviamente nunca es que hemos vivido las rosas en Venezuela, pero creemos que esta época es... ¿Cómo es eso las rosas? O sea, nunca vivimos una época de esplendor en Venezuela. Yo no recuerdo haber vivido una época maravillosa con ningún negocio. O sea, sí, en mi vida adulta nunca. Siempre era un dolor de cabeza, o sea, era que si... conseguir las cosas, que si los precios, que si la cosa, que si el bachaquero aquí, que si aquel que allá, nos que casamos si compra. Y o sea, estábamos cansados de ese peo. Sí. O sea, literal, estábamos cansados de ese peo y decidimos venirnos por un tema también de tranquilidad. O sea, ya estábamos siendo mucho más visibles, ¿sabes? No sé. Sí, también había un tema, los eventos terminaban todos los eventos a las 2, 3 de la mañana. Sí, era también súper inseguro, o sea, sucedieron algunas cosas que dejamos de ir a los eventos en la noche por evitar esas cosas. Y fue como que lo detonante de venirnos. Sí, de tomar la decisión y venirnos. Haber llegado a Europa, nosotros llegamos a Europa en el 2018, en Italia pues, y nuestra bienvenida a Italia fue, conseguimos trabajo en menos de un mes, los dos en el mismo restaurante, por suerte. Un milagro de la vida, porque eso es súper difícil de hacer. No, pero más allá de todo eso, claro, a nuestro italiano era 0, básico, súper básico. O sea, el mío era 0, el tuyo tenía un poquito, pero el mío era menos 0, menos 10. O sea, nunca me imaginé vivir en Italia, de verdad. En un restaurante con una vista al mar espectacular, ¿ok? Un súper restaurante, no, de verdad, el restaurante es bellísimo, ¿ok? Un mar que, bueno, disfrutamos escasas veces. En lo que llaman aquí la estación de verano, trabajando literalmente de lunes a domingo, todos los santos días de la semana, sin descanso, durante 5 meses.
No, 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses y luego los otros 2 meses tenían un día libre. Bueno, ok. Exacto. Sí, pero aquí la estación de verano, el estate como tal, es así. O sea, sobre todo en el sur, porque llamamos el sur. Entonces el sur básicamente trabaja esa época. Verano. Porque después se muere. O sea, después no hay turistas, después llega el frío y nadie va. Entonces trabajan esos 6 meses, esos 5 meses. Entonces obviamente los 3 meses más fuertes, que es junio, julio y agosto, ¿sí? Y a veces creo que fueron algunos días de septiembre que también eran así. Miren que, ¿sabes? Era sin nada, horrible. era trabajando muchísimo hasta, o sea, recibíamos comandas a las 2:30, 1 de la mañana, ¿sabes? Unas mañanas que tú decías, ya, no quiero más, y dije, yo en lo particular decía, ¿qué coño estoy haciendo aquí? Me voy para allá otra vez, o sea, estaba muy tranquilo allá para venir a hacer esta vaina aquí, pero bueno, también era un tema de ciudadanía de Diana. Que tenemos que estar aquí 3 años y al final, bueno, nos mudamos para el norte, nos mudamos para Milano después de ese tiempo, en octubre de ese año. En octubre, y yo al día siguiente yo ya había venido con una entrevista para un restaurante en pastelería. Yo no sé, eso fue el purgatorio. Ese restaurante fue horrible, o sea, aprendiste muchísimo. A ver, o sea, mi historia Paolo y Carolina, o sea, mi historia con la cocina, ¿qué sucede? Yo vengo de familias con negocios gastronómicos. Mis tíos tuvieron una cantina desde siempre, mis nonos en algún momento tuvieron un restaurante, mi mamá siempre hizo tortas desde casa, siempre hacía pasapalos para eventos, este tipo de cosas. Pero yo, mi pericia con la cocina, sí, más que uno que otro curso, no llegaba más de allí. O sea, yo era muy... Yo la arrastré a la cocina. Literalmente. Yo veía la cocina, siempre vi como la parte fea de la cocina, o sea, la parte negativa. Sí, de lo horrible que la pasas cuando quiebras un restaurante, cuando quiebras un negocio gastronómico. Y obviamente, pues bueno, o sea, siempre estuve con mi mamá, porque mi mamá se hacía 1000 cursos y aprendí muchísimas cosas de ella. Pero me fui, obviamente mi escuela fue Saman Gourmet, yo siempre me fui mucho más al tema de la marca, la parte interna del negocio, o sea, yo siempre abordé el negocio a nivel interno. Cuando llegué a Italia, me tocó obviamente volver a la práctica, mi primer trabajo fue como pastelero, y cuando llegué a Milano era como, digamos, chef pastelero. Y fue literalmente el purgatorio porque yo entraba a las 11 de la mañana y salía a la 1 de la noche. O sea, era horroroso. Y trabajaba corrido. Yo no hacía lo que llaman aquí el spezzato, que el pomerillo. Es el pomerillo, como Luis Miguel, y era horrible. Pero obviamente aprendí mil cosas. Esa es la parte positiva también. Yo sé que, a ver, o sea, al igual que yo, pues, trabajamos como burros. O sea, trabajábamos porque también eran restaurantes exigentes, porque eran restaurantes de alto nivel. O sea, esos restaurantes están dentro de la guía Michelin. Y exigían un nivel bastante alto. Entonces, obviamente, con eso es mucha más presión, mucho más trabajo, mucho más perfección, mucho más todo esto, que obviamente te cansas mucho más. Sí, servicios de 180, 200 personas. Pero al final, la experiencia que uno la experiencia que uno toma desde los negocios de Venezuela, desde las escaleras de los centros empresariales hasta la venta de productos, hasta el primer catering corporativo, hasta Saman, hasta lo que vivimos aquí, o sea, es que si nada de eso hubiese sucedido, si nada de esto hubiese pasado, no estaríamos aquí hablando de este podcast. Totalmente. Y básicamente, para ir cerrando este episodio, lo que queremos que te lleves en realidad con todo esto que te hemos contado es que la gastronomía en sí es un sector muy cambiante, muy variante, en el que hoy estás haciendo galletas y mañana te puedes lanzar con X, no sé, hacer sushi en otro modelo de negocio. Pero, o sea, a pesar de todo, es un sector, o es uno de los sectores en donde va a sacar siempre a relucir ese potencial que va más allá de cualquier habilidad técnica, culinaria, sino es algo ya 100% personal. Sí, además que
una de las bondades de la cocina, y sobre todo ahorita con las grandes migraciones, no solamente la de Venezuela actual, sino la de muchísimos países, es que la gastronomía abraza a todo el mundo. Sí. O sea, esa es una parte bondadosa, por decir algo, entre comillas, ¿no? De la gastronomía, que abraza a todo el mundo porque es abierta a todo el mundo. O sea, es abierta a cualquier tipo de profesión externa, o sea, es como... Ese es como que lo bonito de la gastronomía. Sí. Y una de las cosas que tienen que hacer, por lo menos para las personas que nos escuchan y tienen 10 años o 15 años en un mismo lugar, o así, la gastronomía tiene que ser, como dices tú, cambiante. O sea, tienes que variar. Si quieres realmente crecer en el sector, tienes que cambiar. Sí. Tienes que ver cosas nuevas, evolucionar. Si están las posibilidades tuyas, viajar, probar, comer. Porque esa es la única forma donde realmente vas a comenzar a hacer cosas distintas. Sí. ¿Okay? Y vas a sobresalir en este sector y vas a disfrutar este sector. Sí, totalmente. Entonces, bueno, si has llegado hasta esta hora, 20 minutos. Con 19 segundos, 20, 21. Esperamos que la hayas pasado súper bien escuchando este podcast, que hayas aprendido muchísimo. Y te pedimos solamente que hagas un screenshot de pantalla, hagas un capture de pantalla y nos compartas tu experiencia, qué te ha parecido. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en el sector, cómo iniciaste, cuáles fueron tus inicios, y nosotros vamos a leerlo con muchísimo gusto y también lo vamos a compartir en Instagram para que muchas otras personas de la comunidad sepan de dónde viene cada quien. Exactamente. Y bueno, otra vez, gracias por estar con nosotros en este primer episodio del podcast, la última, y nos vamos. Chao, chao. Chao, chao.